Pues, miren, yo creo que mejor colofón, después del nivel, con la deshonrosa excepción de la mía, con el plantel que ha habido, no podemos terminar mejor, porque esto sí que es un honor, me lo tienen que reconocer, que un magistrado del Tribunal Constitucional cierre la jornada. Pero es que yo diría que César Tolosa no es solo magistrado del Tribunal Constitucional. Él es, y lo dije ayer que no estaba y me va a matar por decirlo hoy porque me lo ha prohibido, pero para mí es el mejor magistrado de lo contencioso. Lo único que tiene que hacer es ver sentencias donde él está de ponente. Punto. O sea, que no, eso no es cariño, ni no, es la realidad. Además, yo no sé si el público sabe que el maestro de nuestro maestro, García Oviedo, era profesor de Derecho Laboral y de Derecho Administrativo. Pues adivinen cuál es el origen de nuestro magistrado. Él empezó en lo laboral y luego, vamos, en lo administrativo es que ya les digo, estamos ante un crack. Yo, aparte, creo que esto lo he dicho de todos los intervinientes, a mí me parece que es un grandísimo jurista, pero les diría que al mismo nivel como persona. Y lo van a ver ustedes ahora mismo. ¿Tiene usted? Muy bien, buenos días a todos. No es exagerado el muchacho. Verán ustedes que la exageración no va con Jesús. Bueno, lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es agradecer enormemente la invitación. Si yo no recuerdo mal, es la segunda vez que tengo la suerte de estar en unas jornadas de la revista andaluza de Administración Pública, por tanto, ya soy prácticamente un veterano en estas lides. Estoy encantado de estar en Sevilla, pese a que reconozcan ustedes que hay que echarle valor. Yo cuando ayer dijeron ¿dónde te vas? Y dije, pues me voy a Sevilla, los compañeros del tribunal pusieron caras extrañas, pero bueno, eso es normal, teniendo en cuenta que estábamos en el Tribunal Constitucional, donde las caras suelen ser últimamente bastante extrañas. La parte que a mí me corresponde, después de, aunque el profesor Jordano no me haya localizado, he podido asistir a las intervenciones prácticamente desde primera hora de la mañana, porque me he incorporado, a pesar de lo que te dije, me he incorporado rápidamente y me ha resultado sumamente interesante. El título de mi intervención es relativo a una materia de responsabilidad patrimonial, la responsabilidad patrimonial sanitaria, que por lo que he escuchado esta mañana aquí, todo el mundo ha hecho alguna referencia a esa responsabilidad patrimonial sanitaria, porque hay que reconocer dos cosas. En primer lugar, que es una de las estrellas, tanto cualitativa como cuantitativamente, en materia de responsabilidad patrimonial, y en segundo lugar, porque también tendrá que convenir conmigo, o al menos yo voy a tratar así de justificarlo en mi intervención, que está dotado también de unos elementos que la caracterizan especialmente o que la singularizan en relación con el resto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial, y permítanme que empiece con algunas obviedades que son ya repetidas, pero que son necesarias para introducir mi intervención, es un elemento fundamental del Estado de Derecho, es un elemento fundamental de la garantía patrimonial de los ciudadanos, que van a ver compensados los daños que puedan producirse por las actuaciones de las administraciones públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del texto constitucional. Tradicionalmente, y aquí también se ha dicho, se ha considerado que la responsabilidad patrimonial de la Administración venía caracterizada por dos notas distintivas significativamente: el carácter directo y el carácter objetivo. Ese carácter directo y carácter objetivo nos hacía pensar, y así se ha defendido, al menos doctrinal y teóricamente, que servía para diferenciar la responsabilidad patrimonial de la Administración de la responsabilidad civil regulada tanto por la vía contractual como extracontractual, donde el elemento de la responsabilidad objetiva daba paso, como todos ustedes saben, a una responsabilidad por culpa, a una responsabilidad subjetiva.
Lo cierto y lo evidente es que este presupuesto, tengo que decir que yo particularmente no lo comparto, pero no lo comparto no desde el punto de vista teórico, sino porque la realidad práctica demuestra que la responsabilidad objetiva de la Administración, al menos en su aplicación práctica por los tribunales, prácticamente no existe. Cuando nuestra legislación habla y diferencia entre el funcionamiento normal y anormal de las administraciones públicas, parece que está estableciendo dos grandes apartados en el ámbito de la responsabilidad, cuando lo cierto y lo evidente es que en la práctica los supuestos de responsabilidad derivada de funcionamiento normal de la administración son prácticamente inexistentes. Y son prácticamente inexistentes, y aquí entono el mea culpa, y creo que hay que ser sinceros ante los comparecientes y que los jueces tenemos también la obligación de ser sinceros ante los ciudadanos. Los jueces, en todo asunto de responsabilidad patrimonial, vamos buscando aquello que la Administración hizo mal. Vamos buscando dónde está el defecto en la actuación administrativa y cuando encontramos el defecto establecemos la responsabilidad. ¿Y qué ocurre cuando no encontramos el defecto? Pues cuando no encontramos el defecto, encontramos la vía de huida. Y la vía de huida es negar la existencia de la relación de causalidad o bien negar la existencia de la antijuricidad del daño. Lo hacemos, por tanto, y este es el sistema real al que nos enfrentamos. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque si es cierto que, por tanto, no existe tanta divergencia entre los criterios de responsabilidad que maneja la jurisdicción civil y la jurisdicción administrativa, o al menos no tantos como tradicionalmente se han establecido, si hay un campo en el que la convergencia de los criterios de imputación de responsabilidad se acercan y están prácticamente lindando uno con otro, es en el campo de la responsabilidad sanitaria. En el campo de la responsabilidad sanitaria yo creo que todos somos conscientes de que cuando se habla reiteradamente por la jurisprudencia de que estamos ante una obligación de medios y no ante una obligación de resultados, cuando se habla que la obligación que tiene el médico es de intentar la curación, pero no de conseguirla porque es algo que está fuera del alcance de sus posibilidades, en definitiva, estamos buscando otro elemento que sirva como canon de imputación de la responsabilidad, que no es otro que ese concepto genérico de la lex artis ad hoc. Solo hay responsabilidad sanitaria cuando el facultativo ha violado las normas de las reglas de su profesión. Eso que el diccionario panhispánico del español jurídico denomina el conjunto de reglas técnicas a que ha de ajustarse la actuación de un profesional en el ejercicio de su arte u oficio y que tiene un desarrollo argumentativo muy importante en una ya vieja sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1991. En definitiva, por tanto, los sanitarios no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los pacientes. Lo que están obligados es a procurar por todos los medios su restablecimiento, utilizando para ello las mejores técnicas disponibles en el ámbito de la sanidad pública o privada. En nuestro caso, evidentemente, vamos a hablar de la sanidad pública. ¿Y esto qué consecuencia trae? Pues trae una doble consecuencia. En primer lugar, que en materia de responsabilidad sanitaria hay que desterrar claramente todo criterio de imputación objetiva. Y en segundo lugar, que en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, las reglas de la carga probatoria a las que aquí se han hecho referencia, por ejemplo, con cita del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son unas reglas específicas en tanto en cuanto aquí ya no se va a producir una distribución similar de la carga de la prueba y menos aún una inversión de la carga probatoria. ¿Cuáles son, por tanto, las obligaciones que tiene el personal sanitario? Pues lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 20 de julio de 2011. En primer lugar, ya lo he dicho, utilizar cuantos medios conozca la ciencia médica y estén a su disposición en el lugar en el que se produce el tratamiento. Vean ustedes cómo está de esa forma flexibilizando enormemente esa obligación de medios, porque la obligación de medios va a depender mucho de cuál sea la situación real de la sanidad
en un momento determinado y en un lugar determinado. En segundo lugar, importante, la obligación del médico, que da lugar a una enorme conflictividad. Yo siempre he dicho que es el caballo de Troya de la responsabilidad médica, que es el cumplimiento del requisito del consentimiento informado del artículo 41/2002. Esas son las dos grandes obligaciones: informar e intentar utilizar los medios técnicos para la curación. Una cuestión que me interesa destacar aquí, porque hay que romper, creo que con algo que tradicionalmente los administrativistas, ya no así tanto los civilistas, que han ido abandonando esa doctrina paulatinamente, hemos seguido admitiendo con cierta actitud acrítica, y es la diferencia entre la responsabilidad patrimonial sanitaria en el campo de la medicina necesaria o en el campo de la medicina voluntaria, o lo que es lo mismo, en el campo de la medicina curativa o en el ámbito de la medicina satisfactiva. Saben ustedes perfectamente que existen numerosas sentencias que han venido proclamando que en el caso de la medicina curativa, la obligación del médico es esa a la que he hecho referencia hace un momento, es por tanto utilizar todos los medios para tratar de conseguir la curación, aunque la curación está fuera del alcance de la actuación del personal sanitario, mientras que se decía, ojo, cuando estamos ante la medicina satisfactiva, y se pone siempre como ejemplo la medicina estética, pero hay más campos en los que hay medicina satisfactiva que no es solamente estética, y luego sobre todo hay campos en los que rozan o hay ámbitos de actuación médica que tienen naturaleza mixta, porque tienen por naturaleza mejorar el aspecto físico del paciente, pero al mismo tiempo también producir la sanidad respecto de una determinada circunstancia. Pues les digo que se decía que en este caso estaríamos ante una obligación de resultado. Por tanto, en la medicina satisfactiva habría una obligación de resultado, lo que determinaría, aquí sí, una objetivación de la responsabilidad. Hoy se puede sostener sin ningún género de duda ya que esta diferencia es una diferencia artificiosa. Y es una diferencia artificiosa porque la jurisprudencia va a sostener, luego les citaré alguna sentencia, va a sostener que los elementos propios de la responsabilidad patrimonial sanitaria no se ven alterados por el tipo de tratamiento que se produzca en cada caso, de carácter necesario o de carácter voluntario. Y, abundando más, viene también a rechazar la tesis según la cual, en el caso de la medicina satisfactiva, estábamos ante un arrendamiento de obra, mientras que en el caso de la medicina curativa estábamos ante un arrendamiento de servicios. Esta distinta calificación jurídica del negocio jurídico subyacente a la prestación de servicios sanitarios era la que daba lugar a la consecuencia jurídica diferenciada entre la obligación de medios y la obligación de resultados. Hoy por hoy, sentencia de 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Supremo dice algo bastante claro y contundente. Esta sala se ha cansado de repetir que la distinción entre medios no existe. Se ha cansado de repetir, lo ha dicho ya muchas veces. Solo hay dos supuestos en la medicina satisfactiva en la que lo que va a jugar no son los medios, sino el resultado. En primer lugar, cuando el paciente y el médico pacten un determinado resultado en el momento de realizar el contacto para la asistencia sanitaria. O en segundo lugar, cuando el propio médico garantice de alguna forma el resultado. Vean ustedes, no hay que ir más que a la publicidad, en ocasiones televisiva, para ver cómo determinados profesionales sanitarios te garantizan que vas a salir de allí con la dentadura. No sé, no les voy a poner a ustedes ningún ejemplo, pero cada uno que piense en la mejor dentadura que hayan visto. Luego, en algunas ocasiones es difícil salir con la dentadura porque en algunas ocasiones hay empresas que desgraciadamente desaparecen con el dinero de los dientes. Pero bueno, estas son estas cosas que ya saben ustedes, estos son estos pequeños problemas. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en materia de responsabilidad patrimonial? Siempre, también se ha dicho aquí, es el problema probatorio. El problema práctico, esencial, es el problema probatorio. Y el problema probatorio se sitúa esencialmente en el campo de la prueba de la relación de causalidad.
Es ahí donde está, desde el punto de vista práctico, el mayor de los problemas. Y por eso voy a citarles a ustedes una serie de criterios que están utilizándose novedosamente, algunos ya no tan novedosos porque les van a sonar a ustedes perfectamente, para intentar facilitar la posición del paciente frente a la responsabilidad sanitaria. Se ha dicho aquí, yo lo he oído, que es muy difícil, desde la posición de un abogado, conseguir una condena en materia de responsabilidad. Yo no digo si es muy fácil o es muy difícil. Yo he estado muchos años llevando responsabilidad patrimonial, también he estado muchos años llevando urbanismo, por cierto. Recuerdo que la sentencia que declaró que el suelo del Algarrobico era suelo no urbanizable la firmó el que aquí está presente, para que lo recuerde el catedrático que ha hablado anteriormente. No sirvió para nada después en 2016 porque las cosas, desgraciadamente, hoy siguen igual y el monstruo sigue en su sitio. Bueno, perdón por esta pequeña digresión, pero me ha tocado el alma cuando me ha hablado del Algarrobico, porque fue una sentencia compleja en la que hubo que, en fin, poner orden en una contradicción de sentencias entre dos sentencias iniciales de la Sala de lo Contencioso de Granada, en las que se había dicho que sí y que no al mismo tiempo, lo cual ya saben ustedes que suele ser a veces muy complicado. Primera doctrina. Hoy por hoy, con la complejidad del sistema sanitario, es en ocasiones tremendamente difícil la individualización de la persona responsable del daño. Hoy por hoy, decir que en la cadena que se produce desde que una persona ingresa en un hospital hasta que sale, pensamos que con secuelas que dan lugar a la responsabilidad, podemos establecer claramente en cuál de los puntos de toda la asistencia sanitaria se ha producido la infracción de la lex artis, es prácticamente imposible. Si esto se lo exigiéramos al recurrente, le estaríamos colocando ante una prueba diabólica, ante la imposibilidad prácticamente de que formulara esta alegación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es buscar una teoría que nos sirva para salvar este inconveniente. Y esta es la teoría denominada de la culpa anónima. ¿Qué significa la teoría de la culpa anónima? Significa que basta acreditar la existencia del daño producido en el seno de una asistencia sanitaria, aun cuando no se haga una individualización concreta de cuál es el punto que en esa asistencia ha producido el daño para que la responsabilidad surja. Esto ha dado lugar a una teoría que sirve también a la responsabilidad patrimonial, que es la teoría de los déficits asistenciales. O lo que es lo mismo, ya no solo me importa el actuar concreto o individual de un determinado personal sanitario, sino también los aspectos organizativos o de servicios del conjunto de la sanidad pública en nuestro país, que pueden dar lugar, independientemente de las actuaciones concretas del personal sanitario, a una responsabilidad patrimonial. La segunda teoría, ya se refirió Elisa a ella, que es el famoso 217. A mí el 217 me gusta la parte final, me gusta la teoría de la facilidad probatoria. Mire usted, ¿quién tiene que probar? Pues el que más fácil lo tenga. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, como también ha dicho, la falta de prueba perjudica a alguien. Y la determinación de a quién perjudica en muchas ocasiones plantea grandes problemas. Fíjense ustedes bien, en una sentencia de 2 de diciembre del 96, el Tribunal Supremo puso el dedo en la llaga en algo que muchas veces no se quiere entender. Y es que para los particulares en ocasiones es muy difícil conseguir prueba de la existencia de una deficiente asistencia sanitaria. Primero, porque quien está en poder del material probatorio son las personas que van a ser demandadas. Y segundo, porque quien puede acreditar la existencia de un defecto asistencial es un profesional de la misma naturaleza que aquel que va a ser objeto de enjuiciamiento. Esto lo dijo el Tribunal Supremo en el año 1996, por tanto hace mucho tiempo. ¿Cómo salvamos esto?
Pues esto lo podemos salvar mediante la teoría del 217, la teoría de la facilidad probatoria. Mire usted, particular, usted tiene obligación de acreditar hasta allí donde usted puede, con una diligente dirección letrada, realizar esta prueba. Pero a usted no le corresponde acreditar hechos que puede acreditar fácilmente la administración porque se encuentran en su poder. Hay tres supuestos característicos donde la jurisprudencia ha utilizado la teoría de la facilidad probatoria. Una de ellas, la conocen ustedes suficientemente, da lugar a muchas, desgraciadamente, a muchos problemas dentro de la asistencia hospitalaria. Me estoy refiriendo a las infecciones nosocomiales, a las infecciones hospitalarias. En las infecciones hospitalarias es posible que el paciente que ha sido operado en un quirófano y que se ha visto contagiado por algún elemento, ¿pueda demostrar efectivamente esa cuestión? ¿O será más fácil exigir que la administración nos acredite que ha puesto todos los medios necesarios para que no pudiera producirse ningún tipo de contagio en sus instalaciones? Eso es lo que hace el Tribunal Supremo. En segundo lugar, luego hablaré de ella, la teoría del daño desproporcionado. Está seguro que les suena a todos ustedes. Esta teoría del daño desproporcionado, de la que luego hablaré, no es ni más ni menos que una traslación mucho más elaborada de la doctrina de la facilidad probatoria. Y hay un tercer elemento que es importante. Y aquí, miren, voy a poder citar, creo que es la única que voy a citar, una sentencia de mi tribunal actual, del Tribunal Constitucional. Es la sentencia 165-2020 de 16 de noviembre. Esta es una sentencia en la que una señora que queda viuda después de un tratamiento sanitario, o lo que es lo mismo que su marido se muere, ya lo habían entendido, ¿verdad? Pues lo que ocurre es que pide como prueba que se presenten los resultados de unas determinadas pruebas radiográficas y electrocardiogramas. Y la respuesta de la administración es que había perdido esas pruebas. Que había perdido esas pruebas. Claro, la señora dijo, muy bien, pues si yo no tengo acceso a esas pruebas porque no están, no puedo probar absolutamente nada. Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, ese argumento sirvió para que se desestimara la demanda ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, yo creo que aquí muy acertadamente sentó las bases diciendo, miren, vamos a partir de una base, y es, ¿quién tiene la obligación jurídica de custodiar la historia clínica y los documentos de la asistencia sanitaria? La administración. ¿Pero tiene la obligación legal? Sí. Artículo 14 y artículo 17 de la Ley 41/2002. Siguiente paso. Si teniendo la obligación de custodiar los documentos no los ha custodiado y como consecuencia de esa falta de custodia se produce un problema probatorio, entra en vigor el principio de facilidad probatoria. Usted tenía que haber probado y no ha probado. Y por tanto a usted le perjudica la falta de prueba del hecho determinante de la exclusión de la responsabilidad. Consecuencia, condena a la administración sanitaria madrileña. Solo el tribunal dice, hay dos supuestos en los que evidentemente esto no se produciría. Un caso, cuando hay una imposibilidad material de entregar esa documentación, no porque se haya perdido, sino, bueno, pues imaginemos en cualquier otra circunstancia. O dos, que esto es importante, porque aquí habrá que tener en cuenta toda la normativa en materia de permanencia, secreto y protección de datos, de los datos especialmente sensibles del ámbito sanitario, tal como los conceptúa el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea del año 2006, aquellos supuestos en los que la Administración no esté obligada a conservar los documentos sino en un determinado plazo establecido legalmente, en cuyo caso, superado ese plazo, se supone que esos documentos ya no tienen por qué existir. Decía que junto a estos elementos está la doctrina del daño desproporcionado, lo que también se denomina la culpa virtual. En este caso, partimos de una presunción desfavorable al médico en el enjuiciamiento de su responsabilidad. Partimos, por tanto, de la presunción de que algo se ha hecho mal. ¿Y por qué algo se ha hecho mal?
porque el resultado que se ha producido no es proporcionado a la entidad de la asistencia sanitaria que se estaba prestando. Si yo voy a realizarme una intervención de hernia de hiato y termino con una muerte por, pues en fin, en principio, al menos en principio, habrá que pensar que el resultado es desproporcionado en relación con la gravedad de la intervención producida. Les pongo este ejemplo porque es la primera sentencia, este supuesto, 16 de diciembre de 2003, en que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la teoría del daño desproporcionado, que, como ustedes saben, es una teoría que parte de la doctrina civilista, esencialmente, pero que después acoge la doctrina constitucional. Aquí, fíjense ustedes, sí que se produce el fenómeno de la inversión de la carga de la prueba. Si, siendo el daño desproporcionado, usted tiene que acreditarme que en la prestación de la asistencia sanitaria no ocurrió nada que justifique la existencia de ese resultado que normalmente no se hubiera producido. Salvo, y esta es la excepción que también establece la jurisprudencia, en aquellos supuestos en los que lo que se producen son daños o riesgos típicos de la intervención sanitaria. En ese caso, cuando estamos ante riesgos típicos, por tanto que son previsibles, no podemos aplicar la doctrina de los daños desproporcionados. La siguiente doctrina, verán ustedes que todo es facilitar, es la doctrina de la probabilidad estadística. Que me imagino que ya estará en la cabeza de todos lo que quiere decir. La teoría de la probabilidad estadística es decir, mire usted, para la relación de causalidad los jueces exigen certeza, pero a veces la parte no puede ofrecer certeza al juez, pero sí le puede ofrecer una probabilidad alta cercana a la certeza, o lo que es lo mismo. Si el resultado es este, de las posibles causas que lo han podido provocar, la más probable es esta. Y por tanto, esta es la que vamos a considerar acreditada como la que ha dado lugar a la infracción que se produce. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en casos de daños cerebrales de bebés, en los que, después de una hipoxia, lo que se ha llegado a la conclusión es que había habido un periodo de expulsión prolongado, excesivamente prolongado. Se decía, ¿cuál es la razón más normal para que este daño se produzca? Pues la situación más normal es precisamente esa posibilidad. Y la última doctrina es la doctrina de la pérdida de oportunidad. Esta también la conocen todos ustedes porque es muy utilizada, la doctrina de la pérdida de oportunidad. Hay que utilizarla con cuidado. Es aquellos casos en los que no hay certeza sobre si el resultado se hubiera producido o no, de haber habido una conducta diferente. Aquí se da esencialmente en dos supuestos. La teoría de la pérdida de oportunidad, recuerden ustedes, en el caso de la responsabilidad por falta de consentimiento informado, hay una pérdida de oportunidad, porque se dice, si usted hubiera informado de los riesgos, posiblemente el paciente pudiera haber tomado una decisión contraria al tratamiento médico que hubiera evitado que se produjera después el resultado dañoso. O, en segundo lugar, en un segundo supuesto, que son los supuestos de error en el diagnóstico, porque se dice, mire usted, si usted hubiera acertado en el diagnóstico era posible la curación. Desde luego equivocándose y confundiendo usted un cáncer terminal con un problema de, no sé, no se me ocurre ahora cualquier cosa, con una cefalea o con una espondilitis, pues vean ustedes que esto me viene de mi época laboral. Cuando veíamos invalideces, que aprendimos lo que eran los osteofitos y todas esas cosas, la espondiloartrosis y esas cosas, porque en Cantabria, de donde yo procedo, aunque no sea natural, allí todas las enfermedades de la columna vertebral las reducen a una. Dicen, estás mal de la espina. Ya. Hombre, en la tierra de pescadores, pues normal, estás mal de la espina, y ahí entra la espondiloartrosis, la hiperlordosis, ahí entra todo lo que todos ustedes quieran. No voy a soltar más nombres científicos porque no sé más. Bien. Otro problema que se ha planteado, que ya está superado también, pero hay que hacer referencia a él cuando tiras me cortas, es el tema de
la aplicación del criterio de responsabilidad objetiva en la prestación de servicios sanitarios establecidas por la antigua Ley de Consumidores y Usuarios del año 1984. Para que ustedes lo recuerden, creo que es el artículo, creo no, porque lo acabo de ver aquí, para confirmar, lo iba a decir de memoria, digo, aunque estoy convencido que ninguno de ustedes iba a salir después a decir, a ver si este hombre se ha equivocado y ha dicho el que no era, ¿entiendes? Con lo cual yo aquí puedo decir el 42 y se van ustedes tan contentos a casa, ¿eh? Pero hay que tener un poco de lealtad. Es el 28. Bueno, pues el 28, ya derogado por cierto, establecía una responsabilidad objetiva. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que ahí bien se dio lo que ahora se llama la posibilidad de no sé cómo le llaman esto, es una... Bueno, ya lo diré. Una posibilidad de negocio, en el fondo es lo que había. Y se dijo, bueno, pues vamos a llevar todas las reclamaciones de responsabilidad sanitaria por la vía de los consumidores y usuarios. Aquí hay un defecto, porque yo soy consumidor que he usado un servicio sanitario. Por tanto, responsabilidad objetiva. Me cargo todo la teoría de la res artis. Y llega el Tribunal Supremo y dice, no, la Ley de Consumidores y Usuarios no se aplica a los actos médicos, solo se aplica a defectos de funcionamiento del servicio sanitario. Por tanto, como servicio que presta servicio a los consumidores, porque la relación entre el médico y el paciente no es una relación entre empresa de servicios y un usuario. Y por tanto, no, olvidémoslo, al profesor Rebollo no le termina de convencer esta tesis. Es ingenio. Hombre, vamos, lo mínimo que se le puede pedir a los juristas, ya que no somos divertidos, es que seamos ingeniosos. Bien, siguiente problema que nos encontramos en materia de responsabilidad sanitaria. Aquí también se ha hablado, ya se ha hablado, ha hablado el profesor Rebollo y ha hablado algún otro de los intervinientes en la anterior mesa redonda. Enhorabuena, por cierto, a todos ellos por sus intervenciones. Siempre se aprende y se aprende muchas cosas. Yo he escuchado con mucha atención. Incluso las opiniones críticas, que son de las que siempre hay que tomar más nota, porque efectivamente todos tenemos capacidad de mejora y nuestra obligación es hacerlo cada día mejor. El problema de la determinación del sujeto responsable. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando la asistencia sanitaria se presta por la sanidad pública? Pues ya sabemos a quién tenemos que demandar. Pero tenemos supuestos en los que aparecen situaciones peculiares. Claro, tenemos un pequeño problema, y es que en la jurisdicción contenciosa administrativa no es el demandante, no hace falta que lo diga yo, el que determina quiénes son parte en el procedimiento. Porque lo que le exige la ley es que determine cuál es la actividad administrativa que impugna, pero no le dice quién. Porque el emplazamiento de los interesados lo tiene que realizar la administración y posteriormente con control judicial. Por tanto, ¿a quién tengo que traer en el proceso? Pues en ocasiones es problemático. Y da lugar a problemas de jurisdicción que en ocasiones no están, a mi juicio, excesivamente bien resueltos. Y que colocan, como decía el profesor Rebollo, a la parte ante una inseguridad o ante una falta de certeza absoluta de dónde tiene que ir. Si llega al edificio de los juzgados, empieza por no saber si tiene que irse al juzgado civil o al juzgado penal, o tiene que irse al juzgado contencioso. Ya no hablo de cuando se iban al juzgado laboral, que también reclamó su competencia por falta de asistencia sanitaria, por lo que me sirve para introducir el primer problema. ¿Qué ocurre cuando el tratamiento médico ha sido prestado por las mutuas patronales de accidentes de trabajo? Las mutuas patronales de accidentes de trabajo tienen una naturaleza muy peculiar desde el punto de vista del derecho público. Desde ese punto de vista, normalmente los actos de las mutuas patronales son fiscalizados por la jurisdicción laboral. ¿También sería la jurisdicción laboral la competente en el caso de la responsabilidad patrimonial por la asistencia sanitaria? La respuesta es no. La respuesta es no. Pero fíjense ustedes, a veces el legislador se empeña, perdón, es un pequeño desahogo, el legislador se empeña en hacernos difícil lo que era fácil.
porque lo teníamos todos muy claros, pero de repente modificó el artículo 68.4 de la Ley General de la Seguridad Social y habló de las prestaciones de carácter indemnizatorio. Y al meter esa palabra, prestaciones indemnizatorias, ¿en qué piensa uno? En responsabilidad e indemnización por daños. Evidentemente. ¿Estaba refiriéndose a eso el legislador? La respuesta es no, no estaba refiriendo a eso el legislador. Pero para decir que a eso no respondía la reforma del legislador, ha tenido que pasar un tiempo hasta que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, en un auto de 19 de febrero de 2024, ha distinguido claramente entre estas dos circunstancias. Segundo supuesto problemático, más cercano a lo que decía el profesor Rebollo, los supuestos de prestación sanitaria con los centros concertados. Aquí ya la cosa se lía. Esto es muy normal, en la sanidad es muy normal. Esa te referías a los centros concertados en el ámbito de la enseñanza, el tratamiento en el ámbito sanitario va a ser diferente, va a ser más sencillo. Yo comparto contigo lo que tú has explicado, efectivamente es una problemática. Aquí sigue siendo problemática, pero se ha tratado de buscar una pequeña solución. ¿Cuál es esa solución? Pues la solución es que pasa por demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa a la administración pública y al ente concertado. Y a partir de ahí, la administración pública es la que tiene la sartén por el mango, la que dirige dentro del procedimiento administrativo lo que va a ocurrir con esa reclamación. Y puede hacer dos cosas diferentes. Puede declarar que la responsabilidad es del centro concertado, hombre, puede declarar la suya, entonces no hay problema, se acabaron los problemas. Puede declarar que es del centro concertado, en cuyo caso tendremos un posible pleito en el que el centro concertado se dirigirá contra la resolución administrativa que le ha declarado responsable, o puede declarar que no hay responsabilidad, en cuyo caso tendremos un pleito en el que el perjudicado irá al contencioso administrativo estableciendo que efectivamente se ha producido esta situación. ¿Qué solución, qué ventaja tiene esta solución? La ventaja, a mi juicio, es que se produce una unificación jurisdiccional en un solo procedimiento de todos los aspectos relativos a la posibilidad de indemnización de los daños con independencia de cuál sea su procedencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es así cuando la administración cumple con su obligación de responder. Porque si la administración, como desgraciadamente hace en muchas ocasiones, contesta con el silencio, esto ya no vale. Porque no ha habido ningún tipo de declaración, lo que quiere decir que la parte puede perfectamente dirigirse directamente contra la administración con independencia del centro concertado. Y si resulta que la administración considera, una vez que pague, porque no ha dicho nada del centro concertado, que el centro concertado es el responsable, entonces sí que iniciará el procedimiento de repetición. Y yo me ha parecido entender que antes se preguntaba, y para iniciar el procedimiento de repetición hay que volver a Tribunal Supremo, 20 de noviembre de 2018. Declarada la responsabilidad de la administración, pero al mismo tiempo establecido que no hay condena al ente concertado porque no ha sido demandado, pero sin embargo es el verdadero responsable, la sentencia permite iniciar el procedimiento de reintegro sin necesidad de iniciar ningún procedimiento previo y mucho menos la necesidad de acudir nuevamente a la vía jurisdiccional. No sé si era este uno de los problemas que antes se planteaba. Este asunto está resuelto con el Servicio Canario de Salud. Precisamente se planteó esto porque el Servicio Canario de Salud le plantearon esa cuestión. Y recuerdo esta sentencia, creo recordar que me tocó a mí, y por tanto pues son esas cosas que a uno no se le olvida. Seguimos teniendo problemas con las compañías aseguradoras. Es que lo de las compañías aseguradoras, esto es una locura. Claro, tenemos todas las administraciones, se ha dicho aquí, tienen una compañía aseguradora, muy bien. Pero es que yo, que soy el que ha sufrido el daño, tengo acción directa frente a la aseguradora. Me lo dice el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Me puedo ir directamente. Y si me voy directamente, ¿quién no enjuicia? La jurisdicción civil. ¿Por qué?
porque la administración aquí no aparece para nada. No podemos llevar a que la jurisdicción civil enjuicie a la administración, y mucho menos le condene. Sin embargo, como no nos cuadraba el sistema, hay una sentencia muy famosa, la voy a citar, porque no se ha modificado, que es la de 5 de junio de 2019, la sentencia 321 de la Sala Primera, que hace juegos de malabares. También aquí son ingeniosos. También aquí son ingeniosos. Efectivamente, efectivamente. Y lo que dice es lo que tú has comentado antes previamente. Mire usted, como va para determinar si como consecuencia del contrato de seguro la compañía aseguradora debe pagar, es necesario determinar antes si el asegurado ha cometido alguna infracción. Por tanto, tengo que establecer si existe o no existe responsabilidad de la administración. Pero el establecimiento de la responsabilidad de la administración está fuera de mi competencia. Por tanto, yo realizo una declaración a título exclusivamente prejudicial que no determina la cosa juzgada y que debe hacerse por la jurisdicción civil utilizando los parámetros de enjuiciamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso lo meten todos ustedes en un bloque, le ponen un poco de coco y tienen ustedes piña colada. Ya tienen ustedes piña colada. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha agravado. Y es que la gente se va a la vía administrativa, se establece la indemnización y dice, esto no es suficiente. Y entonces me voy a la vía civil por la acción directa del 76. Y a eso ya has dicho, hombre, ustedes, en fin, tienen capacidad para mover las cosas, pero no tuerzan ustedes lo que no se puede. Esto no se puede. Y en materia de compañía de seguro, seguimos teniendo un problema con la jurisdicción civil, y es el famoso recargo de los intereses moratorios. El 20% de intereses moratorios. La jurisdicción civil los concede. ¿Los concede desde qué fecha? Desde la fecha del siniestro. ¿Por qué? Porque dice que ya la cantidad es líquida y determinada. Sin embargo, la jurisdicción contenciosa administrativa seguimos diciendo que la cantidad no es líquida y determinada hasta que no se ha establecido la obligación de la administración a indemnizar en una determinada cuantía, lo que quiere decir que se produce en el momento de la sentencia. Si se produce en el momento de la sentencia, no hay retraso o mora en el pago de la indemnización y, consecuentemente, no juegan los intereses moratorios de la ley de contrato de seguro. Ahí cada uno dice una cosa, no nos ponemos de acuerdo. Yo asistí a una mesa redonda muy entretenida con compañeros míos de la Sala Primera. Ellos me miraban mal, yo les miraba bien, pero ni en eso nos pusimos de acuerdo, ni cómo nos mirábamos. Bueno, otro problema, voy terminando, otro problema importante, o a mí me preocupa mucho, es el problema que tenemos un sistema de la fijación de la cuantía indemnizatoria. Yo les voy a leer una frase que a mí me gusta mucho. Dice no sé quién la ha escrito. Me imagino que no será ningún juez, porque está muy bien. Dice, el sistema de cuantificación judicial de los daños a la persona muestra un panorama preocupante. Un panorama de preocupante anarquía que conspira contra el valor de seguridad, equidad y justicia. No se puede decir más claro y más exacto. ¿Cuál es el gran problema? El problema es la discrecionalidad judicial. Y la discrecionalidad judicial, dices, ¿cuál es el problema que plantea? Plantea numerosos problemas. Primero, si hay indeterminación cuantitativa, se incrementa la litigiosidad, evidentemente, porque todo el mundo va a pedir más, por si acaso. Por si acaso. Segundo, a nadie se le ocurra utilizar medios alternativos de solución de las controversias que podrían producirse en el ámbito de las indemnizaciones sanitarias, que sería un campo apropiado para la mediación administrativa, esa elefante en la habitación del que hablamos siempre pero nunca nos atrevemos a afrontar, pero este sería un supuesto. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si resulta que no tenemos la determinación? ¿Cómo les vamos a pedir a las partes que se pongan de acuerdo cuando resulta que el juez puede salir por otro lugar? Pero es que además no logramos el efecto preventivo de las condenas. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que va a pasar. Estamos ante una absoluta certeza.
y además perjudica al que ha sufrido los daños. ¿Por qué? Porque dilatamos el periodo que tiene para la percepción de la indemnización. ¿Por qué hay que acudir a la vía judicial cuando podría resolverse todo en la vía administrativa? ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo ahora. Tenemos dos sistemas para fijar las indemnizaciones. Una, la discrecionalidad absoluta. Dos, la fijación por la vía de los baremos. Problema de la vía de los baremos, recuerden ustedes que ya lo establece el artículo 34 de la Ley 40/2015, es que los baremos no son vinculantes. ¿Y cuál es el problema? Pues miren ustedes, el problema es que yo conozco a 5 miembros de la comisión que se creó para un baremo de daños sanitarios. Empezaron a trabajar hace 7 años. En los 2 últimos años ya no se han vuelto a reunir. Lo que quiere decir que, en fin, la esperanza en que esto se produzca, yo comprendo que es muy difícil. Yo comprendo que es muy difícil. Pero, en fin, yo creo que habría algún tipo de posibilidad. ¿Saben ustedes lo que hacen en Inglaterra? Lo que hacen en Inglaterra es tomar nota de las distintas indemnizaciones que se han fijado y establecer una media. De tal manera que se estudian las indemnizaciones que han ido poniendo los jueces con plena libertad y a partir de ahí se establece una media que es orientativa para que los jueces puedan establecer las cuantías indemnizatorias. Yo sé que alguien ha dicho aquí que no le gusta lo de las cláusulas de los riesgos del progreso. También lo he oído. También lo he oído. Da gusto estar aquí antes, ¿verdad? Pues, yo pensaba perdérmelo. Bueno, he tenido una duda, digo, ¿me quedo paseando por Sevilla con 42 grados? Me ha costado, me ha costado decidirme. No, y además con corbata vas más cómodo. Bueno, y al final he venido a escucharles afortunadamente. Hombre, la cláusula de los riesgos del progreso en materia sanitaria yo creo que sí tiene un cierto sentido siempre que se justifique. Primera cosa, siempre que la carga probatoria de la existencia de la exclusión, que no es lo mismo que la fuerza mayor, a mi juicio, no es lo mismo, le corresponde a la administración. Y segundo, y muy importante, ¿dónde establecemos el umbral de los conocimientos científicos y técnicos? Porque claro, si lo ponemos aquí abajo, entonces la exclusión es permanente. El Tribunal Supremo en esto ha sido bastante duro, pero ya desde una sentencia que no es precisamente reciente, 14 de octubre de 2002, se dice, el estado de los conocimientos a que se refiere la ley es el nivel más avanzado de las investigaciones y comprende todos los datos presentes en el círculo informativo de la comunidad científica en su conjunto. ¿Vale? Por tanto, y nos queda ya el último problema de todos, que nos plantea problemas, que es la prescripción de la acción de responsabilidad en materia sanitaria, que este es otro campo. Saben ustedes que esto está regulado en el artículo 67 de la Ley 39 de 2015, que el primer problema es la determinación del dies a quo, que aquí hay problemas entre los daños permanentes y los daños continuados, en el problema de la manifestación posterior de los efectos lesivos de actuaciones anteriores y generan muchas cuestiones. Dos elementos exclusivamente. El juego de las actuaciones penales interruptivas de la prescripción y el juego de las actuaciones civiles interruptivas de la prescripción. Cuando hay actuaciones penales, el criterio general es que se interrumpe la prescripción para la vía administrativa, ¿de acuerdo? Cuando hay actuaciones civiles, la regla es que no hay interrupción a salvo que, en las circunstancias del caso, pudieran haber provocado en el reclamante una incertidumbre acerca de cuál pueda ser la jurisdicción competente. Y muy recientemente, ahora en 2025, se ha dictado una sentencia por el Tribunal Supremo en relación con algo que se está produciendo cada vez más, y es que alguien que quiere reclamar a la administración sanitaria se dirige a la administración sanitaria para que le remita su historia clínica, para saber cuáles son los datos para su demanda. Eso es lo que conocemos, saben ustedes, procesalmente como diligencias preliminares.
Pues bien, el Tribunal Supremo ha dicho que las diligencias preliminares no sirven para interrumpir la prescripción, lo ha dicho recientemente. Y último problema, en el que tampoco nos vimos las caras amigablemente los civilistas y los administrativistas. ¿Qué ocurre en aquellos supuestos en que el daño provocado produce una situación de incapacidad permanente a efectos de la seguridad social? Una declaración, por ejemplo, de invalidez permanente total. ¿Desde cuándo computa el plazo de prescripción? Desde que se produce la declaración de invalidez, en cuyo caso entenderíamos que es el momento en el que han quedado consolidadas las secuelas y clarificada cuál es el alcance de las mismas a tenor de la declaración de la seguridad social, o el momento de la producción del daño. El contencioso administrativo dice que el momento de la protección del daño, en la jurisdicción civil dice que el otro momento. Y como no se puede marchar uno sin dar alguna novedad, porque alguna novedad hay que dar, les cuento a ustedes que esta mañana he abierto el correo y me he encontrado con la siguiente noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 26 de junio de 2025, de antes de ayer, condena a España por la práctica indebida del consentimiento informado. Por tanto, para los estudiosos de la responsabilidad patrimonial y todos los problemas derivados del consentimiento informado, que sepan que acaba de haber una sentencia de ayer. Es ayer. Ya no sé ni qué día vivo. Ayer. Yo voy a intentar, si me deja, voy a intentar decir sentencia del 26 de junio, caso S.O. contra España. Violación del artículo 8 por falta del consentimiento informado. ¿De acuerdo? Es un problema de una mastectomía. ¿Vale? Me lo digo por si, para dar algún dato más para encontrarlo. Por tanto, vean ustedes que con esto ya termino. Por muchas vueltas que les demos a las cosas, al final siempre tendremos dudas y alguien terminará poniéndonos en nuestro sitio. Muchísimas gracias.